cómo se come o cómo se cura. Sí se ve, ¿verdad? Sí, 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 sí. Buenos días compañeros, somos el equipo número 5 y les vamos a dar una breve explicación sobre el parvovirus. Este equipo está conformado por Santos, Valeria, Stephanie y su servidor Juan. Los parvovirus son los virus de ADN de menor tamaño que se conocen. Tienen una cápside desnuda, un genoma de ADN monocatenario, además necesitan de células en crecimiento o un virus asistente para su replicación. El parvovirus Salud. B19 y el bocavirus son los únicos parvovirus conocidos capaces de provocar enfermedades en el ser humano. Estos se transmiten por las secreciones respiratorias y orales, infectan a las células precursoras eritoides de la médula ósea con actividad mitótica y provoca una infección lítica. Provoca una gran viremia y puede atravesar la placenta en el caso de mujeres embarazadas y crisis aplásicas en los individuos con anemia crónica. El parvovirus B19 provoca un eritema infeccioso conocido como quinta enfermedad. También causa episodios de crisis aplásica en pacientes con anemia hemolítica y provoca poliartritis aguda. Este mismo comienza a replicarse en la nasofaringe y en las vías respiratorias superiores, y después se extiende por viremia a la médula ósea y cualquier otra localización, donde se multiplica y destruye a las células precursoras eritroides, mientras que el bocavirus produce una enfermedad respiratoria aguda que en los niños pequeños puede ser grave. El virus B19 provoca una enfermedad bifásica. La fase inicial está relacionada con la viremia, que da síntomas similares a la gripe, mientras se produce la diseminación del virus y se detiene la producción de eritrocitos. La fase tardía está relacionada con la respuesta inmunitaria, dando complejos inmunitarios de anticuerpos y viriones circundantes que no fijan el complemento. Como resultado, tendremos un exantema maculopapuloso eritematoso, artralgia y artritis. Epidemiología. Se encuentra en todo el mundo. El eritema infeccioso es más habitual al final del invierno y en primavera. Los niños y sus padres, las mujeres embarazadas y los individuos con anemia crónica son los más propensos a adquirir la enfermedad. No existen métodos de control. El diagnóstico del eritema infeccioso suele basarse en su presentación clínica. Sin embargo, el diagnóstico definitivo de la enfermedad provocada por el B19 requiere la detección de inmunoglobulina M específica o ADN vírico. La reacción en cadena de la polimerasa constituye un método muy sensible para detectar el genoma del B19 y de los bocavirus en muestras clínicas. Actualmente no existe ningún tratamiento antiviral concreto ni medios de control de la infección. Aplausos para sus compañeros, muchachos. Una cápsula muy concreta, muy bien resumida, pues muy seria por la música de fondo, pero me gustó muchísimo. Entonces vamos a iniciar con el quinto exantema de la infancia. Es por eso que se llama también la quinta enfermedad. Bueno, el parvovirus o los parvovirus son virus, como ya lo mencionaban en su cápsula, de ADN de un tamaño muy pequeño. Son tan pequeños que inclusive su cadena monocatenaria también es muy pequeña, tienen muy poquitas pares de bases. Normalmente los parvovirus son más asociados a infecciones de las mascotas, infecciones como tal de los perritos. De hecho, hay vacunas especiales para las mascotas. Pero en el caso de las personas, como lo mencionaron también sus compañeros, solo existen dos tipos de parvovirus que pueden llegar a provocar algún tipo de infección o una infección en nosotros. Uno de estos es el que provoca la quinta enfermedad o el quinto exantema de la infancia, el cual es el parvovirus B19. Los bocavirus, bueno, son virus, como mencionaban también, respiratorios, que pueden tener complicaciones a nivel de los pulmones, como neumonía o bronquitis. Y son más peligrosos también, en este caso para los lactantes o para los niños muy pequeños, pues que para los adultos. En los adultos no representan la mayoría de las veces un riesgo, a menos que pues sean inmunodeficientes.
Normalmente el parvovirus, el B19, el que provoca el exantema de la infancia, tiene una clínica pues muy característica y una complicación muy característica. Ahorita vamos a ver por qué. Primeramente, el B19 va a elegir a los eritrocitos, en el caso de la enfermedad exantémica, para poder replicarse, para poder llevar a cabo su replicación. Tengan en cuenta que los eritrocitos son células, cuando están maduras, que no tienen núcleo. Entonces, no atacan como tal a los eritrocitos maduros, atacan a los eritrocitos inmaduros, los que están apenas formándose en la médula y que todavía poseen el núcleo. El problema del parvovirus es que, como necesita, también lo mencionaron, una célula que esté en proceso de mitosis o de replicación para poder llevar a cabo la suya, al momento de que infecta a un eritrocito inmaduro o uno que tiene todavía núcleo, cuando necesita salir de este, va a romper el eritrocito o va a alisarlo, lo va a explotar. Es la forma en la que se libera la carga de los virus. Entonces, conforme pasa el tiempo, la replicación y aumenta la carga viral, no solo aumenta la carga viral, sino también que disminuye lo que es la hemoglobina. Y esto causa una anemia aplásica, o una anemia o una crisis aplásica. Normalmente, muchachos, ustedes que ya pasaron bioquímica, ¿cuál es el nivel normal de hemoglobina? Más o menos, ¿cuál es el nivel normal de hemoglobina? Como de 13.2 a 16 punto algo, ¿no? Gramos. Como de 12 a 15 más o menos, es como el nivel normal de hemoglobina, dependiendo también si son hombres o son mujeres. Entonces, uno de los signos muy característicos que nos sirve para el diagnóstico de parvovirus es el descenso de hemoglobina, que la hemoglobina empiece a bajar junto con otros síntomas como la artritis, que es algo también muy característico, sobre todo en adultos, y el exantema muy característico que vemos aquí en los niños, que es como si les hubieran dado unas cachetadas a ambos cachetes. Empieza en los cachetes, pero poco a poco se va expandiendo a las extremidades. Entonces, esto es como la clínica más característica del parvovirus y la complicación más característica. También hay que tener en cuenta que la poliartritis o la artritis que se da generalmente en manos, pies, rodillas y codos es crónica, deja como ciertas complicaciones después de que el virus se va. En el caso de las embarazadas también es peligroso porque el virus puede llegar a inducir un aborto. O sea, puede matar al feto por una deficiencia de hemoglobina o por una falta de suministro de hemoglobina, y esto ocasiona que el feto o el producto muera. Generalmente los bocavirus son, como lo mencioné, más asociados a virus, bueno, a infecciones respiratorias, no son tan complicados. Entonces, aquí en lo que nos vamos a enfocar un poco más son en los parvo, precisamente, en el parvovirus B19. En el caso de las mascotas, la cepa que ellos tienen no nos la pueden transmitir. Entonces, es una cepa que es como propia de los animalitos o no propia de los perritos. Sí los puede llegar a matar, de hecho el parvovirus en las mascotas mata a las mascotas la mayoría de las veces, pero en nosotros no. En nosotros no nos puede matar a menos que el paciente ya tenga una condición de anemia propiamente dicha antes de que tenga la infección. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un paciente que tiene anemia de pranocítica, o una anemia, la anemia que se forma cuando los eritrocitos tienen forma de media luna, se infecta con el parvovirus? ¿Qué creen que pasaría? Pues en sí el eritrocito no es competente para ayudar a la replicación viral, ¿no?
Pues sí puede ser competente, porque recuerden que el eritrocito de media luna, independientemente de que sea, bueno, que tenga la forma correcta redonda para que lleve hemoglobina o la transporte por el cuerpo, cuando está en su forma inmadura tiene núcleo y se puede replicar. Se replica con una forma errónea, sí, pero se puede replicar. Entonces, al parvovirus no le importa si tiene forma de media luna o tiene una forma redonda, le importa que se pueda replicar. El problema aquí es que la gente que tiene anemia de pranocítica o anemia de media luna, pues no, ya en sí no puede tener un soporte de hierro o de oxígeno pues lo suficientemente bueno. O sea, ya tiene anemia de por sí. Y si a esto le agregas que los pocos eritrocitos que tiene o la poca hemoglobina que puede transportar en estos, los rompes, pues lo dejas básicamente a merced de, ahora sí que es sin oxígeno, o sea, no pueden transportar oxígeno. ¿Y esto en qué se traduce con el tiempo? Pues en una falla en los órganos, porque los órganos requieren pues una carga considerable de oxígeno. ¿Qué estructura tiene generalmente los parvovirus? Son virus desnudos, no tienen una envoltura, solo tienen una cápside icosaédrica, una cápside que parece un polímero también tridimensional. Su molécula de ADN es monocatenaria, es una sola hebra, por lo que requiere replicar una segunda hebra para poder insertarse en el genoma. Y su tamaño es muy, muy pequeño, son de 18 a 26 nanómetros. Y debido a este tamaño tan pequeño, pues su cadena de ADN también es muy pequeña, solo tiene 5.500 pares de bases. Entonces, bueno, más bien bases, no tiene pares. Entonces, para una cadena de ADN, pues es algo demasiado, demasiado pequeño. Esta cadena generalmente tiene un sentido positivo, va de 5' a 3'. Y otra de las cosas que va a requerir generalmente es unirse a los antígenos de los eritrocitos. Si estos antígenos en el cuerpo de las personas están dañados, pues probablemente no va a poder entrar a los eritrocitos inmaduros y no va a poder dividirse. Si se une a un eritrocito que no esté en fase de división, puede permanecer de alguna forma medio latente ahí hasta que el eritrocito empiece a multiplicarse. Pero normalmente la mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos, necesita encontrar forzosamente a los que están ya en fase mitótica. ¿Dónde van a encontrarse estos eritrocitos? Generalmente en la médula ósea, es donde se empiezan a generar. También encuentran eritrocitos en división o inmaduros en las células del hígado o en las células eritroides del hígado fetal, mejor dicho, y en las células de la leucemia eritroide, que son pues, ahora sí que un cáncer de los eritrocitos, vaya la redundancia. Dentro de su estructura o de su cápside, también vamos a encontrar que existen unas proteínas que le van a dar cierta identidad y también que nos permiten como identificarlo ya en muestras sanguíneas. Estas proteínas se denominan BP1 y BP2. Existen también BP3 y BP4. Básicamente son proteínas estructurales en las cuales pues tienen, o sea, se unen entre sí para formar como la cápside. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces en la replicación ya vimos cómo se replican los virus de ADN de una sola cadena. Se tienen que formar dos cadenas para unirse al núcleo y de ahí empezar la síntesis de proteínas y la replicación de ADN de una sola cadena. Cuando el ensamblaje está listo, o cuando ya se ensamblaron todas las cápsides junto con el genoma, pues la célula explota. La célula se rompe y es la forma en la que se libera la lisis celular. ¿Qué problema trae que se rompan un montón de eritrocitos? O que se empiecen a romper muchos eritrocitos. Pues anemia.
Pero, ¿qué otro síntoma podemos, bueno, dónde se metabolizan los eritrocitos que ya están rotos? En el vaso, En el ¿no? vaso. En En el vaso. ¿Es En el vaso. plenomegalia? Esplenomegalia. Puede haber un ligero aumento del vaso, pero también hay un ligero aumento de lo que es la bilirrubina, que es algo característico también del hígado, sobre todo cuando se rompen los eritrocitos o se desechan los eritrocitos. ¿Y cuánto No era tan- lo normal de bilirrubina? Como 2 puntos y algo, ¿no? 2.1, 2. Ay, como 2.1, 2.3, algo así. No está, o no lo recuerdo muy bien, pero sí tiene que estar como en 2. Sí, no es normal. No es tan alto el cambio en la bilirrubina, o sea, no llegan a ponerse amarillos como en la hepatitis, pero sí hay un pequeño también aumento de la bilirrubina. Lo que sí es lo más marcado es el descenso de hemoglobina. Eso es algo, pues, clave para poder diagnosticar parvovirus, descenso de hemoglobina, una anemia. ¿Cómo inicia su patogenia? Bueno, el virus va a contraerse cuando una persona lo adquiere de forma oral a través de alguna secreción respiratoria. Puede ser de forma directa con una persona contagiada que te estornude, o puede ser también que tú tocaste, no sé, algún lugar donde estaba el virus, ya que el virus como no tiene envoltura, pues es muy resistente al medio ambiente, o sea, puede resistir la desecación, puede resistir también el detergente, los desinfectantes, puede resistir también lo que es el ácido gástrico del estómago. Entonces, es fácil también que lo encontremos como en superficies. Una vez que ingresa como tal al cuerpo, va a empezar a replicarse principalmente en la nasofaringe y en las vías respiratorias superiores, para después tener una viremia a través de la sangre y llegar a la médula ósea, que es donde va a atacar a los linfocitos, a los eritrocitos inmaduros. Generalmente la fase como tal de la enfermedad aparece en dos fases, vaya la redundancia también. La primera fase es una fase de fiebre, es la fase inicial, aparece 8 días después de que hay una viremia. Y aquí, en esta etapa, la producción de eritrocitos se detiene, dura aproximadamente una semana. Después de esta semana, los eritrocitos empiezan como a morir, porque el virus empieza a alisarlos para poder infectar más. Y aquí, en esta semana, es cuando ya podemos detectar lo que es la anemia o el descenso de hemoglobina. También después llega como tal a aparecer lo que es el exantema característico, al menos en los niños, que es algo más frecuente que en adultos que aparezcan. Llega a aparecer de forma en toda la parte de los cachetes, como si alguien, les menciono, como si alguien le hubiera dado una cachetada a los niños, a los pobres niños. Y también, después de unos días, probablemente 2 o 3 días, el exantema se empieza como a extender a los brazos y a las piernas. En esta etapa, el niño o el paciente ya es contagioso y puede infectar a más personas, pues a través de las secreciones respiratorias, a través de estornudos, o sea, es una persona contagiosa en esa etapa. ¿Ok? Después que pasa esta etapa, llega una segunda etapa, que es cuando el sistema inmunológico empieza como a activarse o sobreactivarse. Aquí, además del exantema, aparece ya lo que es la artralgia o la artritis, sobre todo en manos, en muñecas, en codos, rodillas y tobillos. Es donde aparece más como la artritis. Aquí también se puede ya diagnosticar, sobre todo en adultos, porque hay un aumento de anticuerpos para parvovirus. De hecho, la forma de diagnóstico la pueden hacer inclusive hasta en su consultorio. Es una prueba muy sencilla. Obviamente, pues es una prueba de laboratorio, no es tan barata, pero si requiere hacer una prueba rápida, pues es como una prueba de embarazo, se parece muchísimo.
ponen una gotita de sangre y ahí les dice la prueba si es positiva o negativa. Entonces, bueno, aquí el mayor problema no es que parezca el exantema, aquí el problema es que el paciente pueda presentar una anemia hemolítica crónica. Es decir, que los eritrocitos puedan estarse rompiendo con tanta rapidez, sobre todo en anemias deplanocíticas, que el paciente va a necesitar pues transfusiones sanguíneas. Esa es la única forma de medio compensar ahí el daño. Si no pasa esto, pues si no se compensa como la pérdida de sangre, porque de alguna forma es pérdida de sangre, ocurre la crisis aplástica, el fallo de los órganos y posteriormente pues entras en coma y te mueres. Es lo que ocurre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno. Generalmente los niños de 4 a 15 años son los más propensos a tener el eritema o la quinta enfermedad, el quinto exantema. Los adultos, en este caso mayores, son los que presentan con mayor probabilidad las artralgias o la artritis crónica. Casi toda la población, más de la mitad de la población, ha sufrido una enfermedad por parvovirus. La verdad, bueno, para ser sincera, yo no me acuerdo de haberla sufrido, pero pues a lo mejor y sí. Y no hay un método como tal de control. El virus está, pues, también lo decían sus compañeros, en todo el mundo. Está básicamente en todos lados. Y el tiempo en el que suele curiosamente aparecer un poco más es en primavera, vaya. A finales como tal de marzo y principios, bueno, hasta principios como de julio más o menos es cuando empieza a aparecer esta infección. Pues coincide con la aparición de enfermedades respiratorias también. Sí, no pasa nada. ¿Cuál es el periodo de incubación del parvovirus? Bueno, generalmente es de 7 a 10 días. Es como el tiempo en el que va a aparecer como ya los signos y síntomas clínicos. Obviamente va a depender mucho de los pacientes. Algunos aparecen directamente a los 7, otros hasta los 10. Pero ahora sí que aquí también lo más grave es que una mujer embarazada pues se contagie porque pues sí puede llegar a provocar lo que es un aborto. Y por aborto pues es la muerte del feto. Inclusive hay fetos que tienen 8 meses o 7 meses y llegan a morir obviamente por la deficiencia de hemoglobina o de hierro, en este caso de los eritrocitos. Pues se interrumpe el proceso que hay en la placenta. Saben que los bebés se alimentan a través del cordón umbilical, por todo lo que la madre le puede llegar a dar. Si se interrumpe esto, pues el feto finalmente muere de anemia y muere también, pues, de cierta forma de hambre. ¿Qué se hace aquí en este caso con las chicas que pierden a los bebés? Pues dependiendo del estado, obviamente, de la etapa como de avance del embarazo, se puede hacer un legrado o se puede hacer ahora sí que una cesárea para, o inducir el parto, finalmente. Es la única forma para, pues, sacarlos. Otra cosa que aparece, otros síntomas que pueden llegar a aparecer junto con este exantema, es la fiebre. O sea, sí hay fiebre generalmente en los primeros días antes del exantema. Síntomas de tipo gripal, como escalofríos. Puede haber faringodinia, malestar, mialgias. Generalmente el exantema se extiende a los brazos y piernas 2 días después de aparecer en la cara y puede durar hasta 1 o 2 semanas. Es como el tiempo en el que suele como quitarse. Generalmente dura 2 semanas. Así que se recomienda que el paciente esté aislado o que esté en reposo por 2 semanas. En el caso de las pacientes que tienen artritis, bueno, aquí el problema es que sí deja como daños a largo plazo, sí causa como
esas complicaciones, o sea, no es como que se quite y ya. Sí, el paciente va a necesitar pues tratamiento para curar como el daño. Y como les mencionaba, la prueba de diagnóstico es muy fácil. Es simplemente una prueba de, bueno, no es una prueba de embarazo, se parece mucho a una prueba de embarazo. Aquí en este caso lo que tienen que hacer es puncionar o pinchar el dedo del paciente, poner una gota de sangre en esta zona donde está como la S. Y aquí, como tal fuera una prueba de embarazo, les va a aparecer una o dos líneas. La prueba positiva pues son las dos líneas. Prueba negativa es que solamente aparece una sola línea. Hay falsos positivos o falsos negativos, que serían estos, que no apareciera ninguna, o que apareciera una línea, pero en la parte que dice T. Es la forma de interpretarlas. Y esto se basa, pues, en el aumento de inmunoglobulinas, que se da en el proceso de replicación del virus. Casi todo el aumento de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, pues se da como en el séptimo, noveno día, que coinciden también con la aparición de los síntomas. Entonces, es la forma en la que pueden diagnosticar pues, de forma rápida en el consultorio. Les digo, no es una prueba que pues, tengan ahí todos los médicos generalmente, y porque es cara, o sea, es una prueba cara, es una prueba viral, pues, de alguna forma. Entonces, pues, es la única forma de poder diagnosticar en laboratorio. Pero casi siempre también se diagnostica con clínica. Para tenerlo en cuenta, simplemente busquen que la paciente tenga el exantema característico, como se observa aquí en la animación, y también un descenso de los valores de hemoglobina. Eso es lo más característico. No hay tratamiento antiviral para el parvovirus. Realmente el paciente tiene que eliminarlo por sí solo, con reposo y con medicamentos alternos para los síntomas. Pueden recetar medicamentos que ayuden a la inflamación de las articulaciones, como antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco. Pueden también dar un cierto hidratación, sobre todo, medicamentos para la fiebre. Y pues la única forma que hay de tratarlos así, o sea, con reposo por unos, no sé, 2 o 3 semanas, con tratamiento para la inflamación y la fiebre. En caso de que haya una complicación de anemia, pues se recomienda una transfusión para poder controlar eso. Y pues solamente existe una vacuna, pero es para las mascotas. No nos sirve a nosotros. Preguntas del parvovirus. ¿Preguntas, muchachos, parvovirus? ¿No? ¿Ninguna? No, yo creo que no. Todo está bien. Bueno, otra solución, otro tratamiento alterno que pueden dar es una dosis elevada de inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulinas 4. Generalmente es como una segunda opción en caso de que pues, haya más complicaciones, pero casi nunca se da. O al menos yo nunca he visto que lo den. La dosis que se recomienda pues, es de 400 miligramos al día durante 5 días. Es también otra forma de tratamiento. O 1000 miligramos sobre kilo al día durante 2 días. Pero es ya un poco más agresivo el tratamiento. Bueno. Ahorita, chicos, les voy a pedir nada más que vuelvan a ingresar al link para poder continuar. Vamos a continuar con picornavirus. Chicos, hicieron su cápsula de picornavirus. Perdón, del D. A ver, ¿a quién le tocó? Déjame te digo a quién le tocó. Ahorita ya vimos una del A, entonces nos toca ver una del E.